a la predicación número 2 de Filadelfia. Amén. Y hoy vamos a mirar la parte 2 del versículo 7. Amén. La parte 1 decía el santo y verdadero. Y la parte 2 identifica al Señor con algo. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pues vamos a tratar de entender un poco eso, así como hace 8 días miramos lo del santo y verdadero, y que así como Dios se presenta, es para que nosotros entendamos con quién es que andamos, quién fue el que nos llamó, este proyecto de quién es. La iglesia es un proyecto de Dios. Amén. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Ya que la roca es Cristo. Amén. La roca es el Señor Jesús. Y esta iglesia está edificada en Jesucristo. Es un proyecto de Dios. Amén. La iglesia es un proyecto de Dios. Usted es un proyecto de Dios. Amén. Dios un día lo llamó a ser parte de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, algo tuvo que haber visto el Señor en usted. Algo interesante. ¿Cierto? Gloria al Señor. Porque Dios llama, o a uno lo llaman cuando uno es bueno para algo, o cuando uno tiene que participar en algo. Eso quiere decir que Dios nos llamó a ser participantes de este proyecto iglesia, porque usted está en ese propósito. Algo tiene usted para ser parte de este proyecto de iglesia. No va a creer que Dios nos llamó simplemente porque, como que se equivocó el hermano ese día que llegó a la casa, como que andaba perdido y llegó ahí a hablarme del evangelio. No, Señor, no hay equivocación aquí, hay un plan y un propósito de Dios. Yo no lo veo muy convencido. No, esto fue una equivocación. Oye, usted está aquí por error. No, Señor, no somos un error, somos un propósito eterno de Dios. Dios pensó en nosotros. ¡Ah, qué cosa más grande! Le digo que ya me lo quería predicar desde anoche, no puedo ni dormir. Ya quería lanzarme con todo esto. Es que, hermanos, esto sí es bonito. Es que hablar de la iglesia y del proyecto de Dios, y a veces pensamos, no, como que no se puede. A veces nos miramos nosotros mismos débiles y cometemos errores y nos equivocamos y ahí andamos batallando. Y parece como que no se puede, como que nadie va a poder, y como que criticamos al uno y al otro y todo, y como que nadie puede. Pero, hermanos, yo veo en la Biblia que hay una iglesia que sí puede. Se llama Filadelfia. Y yo quiero llamarla Coronango. Amén. Amén. Nosotros, hermanos. Filadelfia, nosotros. Amén. Gente como nosotros. Ellos les tocó duro. Fueron una iglesia en su momento. En el inicio, hermanos, de la era cristiana. Finales del siglo I. Principio del siglo II. Eso estaba duro, hermano. ¿Usted cree que la gente? No, hermano, ahí te preguntamos, hermano, ¿y cómo está? No, hermano, nadie quiere, que no sé qué, no, hermano. Todo el mundo quiere buscar de Dios. En ese entonces, hermano, la cosa era difícil. Entonces, evangelizar y hablar de Cristo. Hoy todo el mundo ha oído hablar de Cristo. Todo el mundo de una u otra manera ha sido evangelizado. Pero en ese entonces, ¿qué hablar de Jesús? ¿Quién es Jesús?, le decían los griegos. ¿Usted cree que el primero que llegó allá a Filadelfia a predicar y hablar de Jesús? Hoy en día la gente sabe quién es Jesús. En ese entonces, cuando alguien decía, yo vengo a predicar el nombre de Jesús, decían, ¿quién es ese? Poco la gente sabía, poco había la televisión que hay hoy, los medios de comunicación que hay hoy. Hoy en día por el Facebook le llegan a usted 10 mensajes diarios, hablándole de Jesús, 10 consejos diarios, diciéndole cómo debe vivir mejor. En ese entonces, ¿qué Facebook había? ¿Qué Twitter había? ¿Qué televisión había? ¿Qué radio? ¿Qué medios de comunicación? Para saber, dicen, ahí viene un predicador, está hablando. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en Atenas? Y los ahí del Areópago, que se reunían ahí los filósofos y todo, los llamaron, venga, explíquenos y enséñenos qué es eso que usted habla, porque no sabemos qué es eso. Y ahí les gustaba saber de todo. Eran como bien chismosos. Sí, porque decían, vamos a ver qué es. Averigüemos el chisme. Claro, el apóstol Pablo se manda tremendo discurso ese día. Amén. Qué grandioso mensaje ese día, hermano.
Amén. Gloria al Señor. Y bueno, el asunto es que podemos entender que de parte de Dios, con puño y letra no, con voz de Él, porque el que escribió ese día tuvo que haber sido Juan, no, puño y letra de Juan, voz de Dios. Se escribió que había una iglesia a la que Dios le decía, por ahí es el asunto, mijitos. Eso es. ¿Listo? Así como 6 más el Señor les habla, les dice, mira, las cosas como que no están bien, como que hay que mejorar esto, mira, tienes esto bueno, tienes esto malo. Pero a esta, hermanos, Dios no le dice nada malo. Dios le dice, así es. Y yo quisiera, hermanos, que Dios nos dijera a nosotros, así es. Amén. Amén. Qué bueno, hermanos. Pero esto tiene un detalle. Dios se presenta y la iglesia de Filadelfia lo debe conocer santo y verdadero, o sea, una iglesia limpia y verdadera. Y luego dice, y el que tengo la llave de David, que abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre. Quiere decir, hermanos, que Dios se presenta a esa iglesia, o sea, a esa iglesia que somos nosotros. Amén. Y le dice, mire, yo tengo llaves. O sea, ustedes van a andar conmigo, pero ustedes no se van a preocupar tanto porque yo tengo llaves. Aleluya. Y sucede que cuando yo necesito que usted entre a algún lugar, yo le abro. Siga. Y cuando yo no necesito que usted entre a ese lugar, yo le cierro y por ahí no me meto. O sea que esto implica, hermanos, un concepto de dirección de parte de Dios. O sea, la iglesia en Filadelfia es una iglesia a la que Dios dirige. Aleluya. Una iglesia que no se preocupa por dónde me voy a meter. ¿Por qué? Porque si la puerta está abierta, entro. Y si está cerrada, no entro. Porque ¿quién tiene la llave? La tiene Él. ¿Quién tiene la dirección? ¿Quién es el que dice por dónde? Hay 2 puertas, la izquierda y la derecha. Pero la izquierda está cerrada y la derecha está abierta. ¿Por dónde, iglesia, entramos? Aquí está abierta porque Él dice, yo abro y yo cierro. Aquí viene el principio de conocer quién es el Dios de Filadelfia y quién es el Dios de nosotros. Ese Dios de Filadelfia, el Dios de Coronango, el que tiene ¿qué? Las llaves no las tenemos nosotros, ni quiera tenerlas. Porque nosotros no sabemos, nos equivocamos. El viernes que estamos en la conferencia para los aspirantes al ministerio y para líderes, para ministros de Dios, Gloria a Dios. estamos estudiando eso, hermanos. No nos metamos a brutos, tratando de hacer cosas nosotros cuando el que sabe aquí se llama Jesús. Él es Dios, Él sabe todo. Entonces Él es el que tiene que tener la llave. No le quite la llave a Él, no se ponga a abrir puertas usted. Hay gente que le gusta y dice, yo voy a abrir puertas. No, Señor, las puertas no las abre usted ni las abro yo. Las puertas las abre Jesús. Y por donde Él abra, pues ahí nos metemos que ahí nadie cierra. Y donde Él cierre, ni para qué nos metemos. Porque nadie puede abrir. Hay gente dándose de golpes contra una puerta. No hay que darse de golpes, hermano. Simplemente hay que esperar si Él la abre. Si usted necesita entrar por una puerta, usted simplemente vaya donde el Señor y dígale, Señor, ¿puedo entrar por esta puerta? Entonces dice sí, y viene con la llave, le abre y usted sigue. De eso se trata esto. Entender que Jesús dijo, yo soy el que tengo la llave de David, el que abro y nadie cierra. Y si yo le abro a usted, mijito, métase que nadie le va a cerrar. Y si yo le cierro, ni para qué. Gente llorando ahí detrás de una puerta. Ay, Dios, ábrame esta puerta. Deme dinero, deme dinero, deme dinero. ¿Para qué te va a dar dinero mío y te va a perder? Más bien le voy a abrir una, evangelizar. Y tener la puerta abierta, evangelizar y cerrarla el dinero. Y métase por la de evangelizar y vaya a evangelizar. Y de pronto evangelizar no encuentra dinero. Amén. Pero no me ponga a llorar ahí en la puerta del dinero. Ahí, ay, que Dios no me da, es que Dios no me quiere. No, Dios no tiene niños consentidos ni niños berrinchudos. Él le abre la puerta que usted necesita que se abra. Y eso nos debe dar tranquilidad, hermanos. Porque Él tiene la llave y Él sabe. Y si Él va con nosotros, la puerta que yo necesite que se abre, se va a abrir. No se trata de nosotros, hermanos. Que seamos muy inteligentes, muy fuertes, muy valientes, muy corajudos. No, Señor.
Esto se trata de que alguien va con nosotros y tiene la llave. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, Jesús tiene la llave. Jesús tiene la llave. Nosotros no andamos con llaves. Y si usted tiene las llaves, suéltelas. Venga a este altar hoy y dígale: Señor, vea, yo ando con unas llaves y yo no sé ni qué puerta abrir. Estoy loco. Porque en Filadelfia Jesús tiene las llaves. Y en Filadelfia Él abre. Amén. Eso es algo muy bonito, ¿no? Yo que quisiera poner contento, yo quisiera estar todos sonrientes. Esa es la iglesia, Él es el que abre. Ya no nos vamos a preocupar tanto. Andamos ahí todos asustados, azarados, a ver qué va a pasar, que no sé qué. No, ya. En Filadelfia se puede vivir tranquilo. Porque Él abre. Necesito que entremos. Y si no quiere que entremos, no abre. Y ya yo paso la puerta cerrada, pues sí, busco una abierta. Para el dinero cerrado, para evangelizar abierta, pues me meto. Y Él sabrá por qué me abrió esa. ¿Cierto? Porque ¿quién sabe? ¿Y quién no sabe? Bueno, entonces eso es algo maravilloso. Mientras que en el mundo la gente se anda dando contra la pared. Vimos la gente angustiada, desesperada. ¿Qué hago? La gente llega a las iglesias, nos llama, hermanos, a nosotros. Varias veces me llama la gente: pastor, ¿qué hago? Yo le digo: busque a Dios. No. Entonces ni modo. Venga a la iglesia, el domingo lo espero a las 11 y culto. ¿Quiere que vaya a su casa? ¿A qué hora voy? Y le explico el evangelio. Si usted necesita ayuda, si necesita apoyo, llame. Pastor, ¿qué hago? Pastor, estoy en esta situación, explíqueme. ¿Qué fue lo que usted está diciendo el domingo de esa puerta, de esas llaves? Yo no entiendo muy bien porque para mí todo está cerrado. Ya me quiero predicarla el próximo domingo, que es la puerta abierta. Que la de hoy es las llaves. La del próximo domingo es: he puesto delante de ti una puerta abierta. No se la pierdan porque está mejor que esta. Gloria a Dios. Ya me la quiero predicar ya de una vez hoy, todas dos. El asunto, hermanos, es que esto de andar en los caminos de Dios, esto es lo más hermoso que hay, hermano. Yo no sé, no hay nada, hermanos, nada. Nada mejor, hermanos. No hay otra cosa mejor. Nosotros a veces, hermanos, el enemigo llega a nuestra vida. Ay, eres hermano, y ahí estás y luchando, y te enojas porque el otro no te saludó, porque el otro dijo tal cosa, porque pasó tal cosa, y ahí está el enemigo echando cizaña y cosa y todo esto, hermano. Estamos en lo mejor que alguien pueda estar, en los caminos de Dios. Estamos con el mejor compañero, el Todopoderoso, y tiene las llaves. Yo no sé si usted lo pueda ver con esa llave ahí en la vida. El que va conmigo tiene la llave. Hermanos. Y dice: y a mí, conmigo no hay diablo que valga. O sea, con el Señor Jesús el diablo no tiene nada que hacer. Si Jesús te abre la puerta, el diablo está ahí: que no entre, que no entre, no entre. Y la puerta está abierta. Y ahora el que tiene que decidir entrar es usted y yo. Digo que ya le estoy predicando el otro domingo. Porque es que me emociona esto. Amén. Una iglesia guiada por Dios. Una iglesia que va por donde Dios le marca que tiene que ir. Hermanos, eso es lo más grande que hay. No todo el mundo es guiado por Dios, pero la iglesia debe ser guiada por Dios. Y alguien que es guiado por Dios va seguro y tranquilo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Podemos ir seguros o no, hermanos? Porque Él habla y está seguro el asunto. Gente que anda miedosa, temerosa y hermanos, y es que tantas cosas. No, Señor. Tenemos que aprender a vivir ahora en Filadelfia. En Filadelfia es donde el evangelio se goza, se disfruta. Donde usted empieza a ver gente llegar, gente bautizar. Donde usted se goza funcionando en el plan de Dios. Donde las puertas se abren y otras puertas se cierran. Pero el que las abre y el que las cierra se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. En el proceso de traslado del pueblo de Israel a Egipto, todos conocemos la historia. Nomás voy a referirme a ciertos pasajes. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Para mirar, hermano, que el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. El Dios que sacó a Israel de Egipto es el mismo Dios que se le presentó a Juan, porque no hay dos ni tres. Él es uno y su nombre es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y la gente que tiene más dioses no sabe ni a quién pedirle. O no sabe y le pide al uno y el otro le pide consejo al otro. No, nosotros tenemos uno. El que tiene la llave es uno y ese es el dueño de todo. O sea que si él abre, no va a haber otro mayor que le va a cerrar. ¿Cierto que sí? Pero el mundo vive en otra cosa. Nosotros estamos en Cristo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 13, versículo 21? Mire, hermanos, un proyecto de Dios, la iglesia, Filadelfia, Israel. Y Jehová iba. ¿Quién iba abriendo el camino? ¿Quién iba con la llave? Ah, me parece verlo a él con las llaves abriendo fuerte. Vámonos por aquí, vámonos por el mar. Y Moisés está ahí llorando. ¡Ay, el mar! Y los egipcios. Y ahí me parece ver al Señor ahí adelante, así como un gigante, con una llave. ¡Crack! Y cuando abre esa llave, ¡crack!, se abre. Se abrió la puerta. Sigan que la puerta está abierta, amiguitos. Y cuando llegaron al otro lado, vinieron los egipcios, se metieron por la puerta y llegó y le cerró la puerta. Echó a la mar jinete y caballo. Ahí quedó Egipto con su orgullo en el mar Rojo, porque iba delante de ellos uno y abría. Gloria a Dios. Y cuando pasaron al otro lado, cerró. O sea, esto es para mi pueblo, esto es para mis hijos, esto no es para todos. Y Egipto ahí venía, nosotros también. No, señor, esto no es para todos. Mi pueblo pasó, ustedes no pasan. Cierro. No es una maravilla que vaya adelante nosotros con las llaves abriendo y cerrando. Y cuando él abrió, ninguno cerró. ¡Pasan! Uy, yo me imagino al diablo diciendo, que se venga el agua, que se venga el agua, que los tape, que los tape. Y el diablo ahí con el ombligo, ahí que ya se le salía con el ombligo de tanta fuerza que se murieran. Y no se murieron. Porque el que abrió, nadie puede cerrar. Gloria a Dios. Y ya cuando pasaron, el diablo diciendo, aguántame un poquito que alcance a pasar Faraón, que alcance, Faraón, corra, mío, corra para que los alcance. Y llegó el otro. Ya cierto, esto aquí no lo manda usted, esto aquí no lo manda el diablo, esto aquí lo manda Jesús. Jesús es el dueño de la iglesia. Nosotros le pertenecemos a Jesús y Él tiene las llaves. Amén. Entonces, Él iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, la iglesia, cuando el Señor tiene las llaves, Él lo que necesita es que usted y yo vamos caminando. ¿Por qué? Porque hay una puerta cerrada, por ahí no es, pero debe haber una abierta, por ahí sí metas. Y hay que meterse por ahí, caminar por ahí. 13:22. Ojo a esto, hermanos. Ustedes saben que Israel batalló, Israel murmuró, Israel pecó, Israel fornicaron con las hijas de Moab, Israel hizo una cantidad de locuras que uno diría, hermanos, no, ese pueblo tan malo y perverso, Dios yo creo que ya se apartó de ellos. Ojo a este mensaje. Nunca es nunca. Eso quiere decir, cuando usted fue llamado como iglesia del Señor, cuando Dios dijo yo voy a estar contigo, nunca se apartará Dios de ti. Con eso. Nosotros lo vemos lejos, nosotros parece que nos espantamos y nos alejamos, pero Él está ahí cerquita. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo se apartó? ¿Cuándo se va a apartar Dios de tu vida? Dígalo. Nunca. Nunca se va a apartar. Yo creí que se iban a poner contentos.
No, ya te dejó, ni para qué. Ni para qué vienes al culto. Ya perdiste. Nunca se apartará Dios de tu vida. Nunca se apartó la columna de noche y de día. Gloria a Dios. Porque la única garantía de que podamos llegar al destino, la única garantía de que podamos alcanzar el éxito, el propósito y el lugar que se nos ha trazado, la única garantía es que Dios vaya con nosotros. Hermanos, aquí no vale astucia, aquí no vale fuerza, aquí no vale nada. Lo único que nos garantiza que vamos a llegar es si Dios va delante nuestro. Y yo creo que vamos a llegar. Porque una cosa hemos visto, que aunque nos hemos equivocado, nunca se ha apartado de nosotros, siempre ha estado con nosotros. Yo no sé si usted le ha sentido, pero Él está aquí en medio nuestro. Él se mueve aquí, hermanos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí. Él está aquí. Porque la iglesia es de Él. La iglesia no es del pastor. El pastor es un ministerio encargado del pastor, que es el Señor. Y tiene que funcionar en esta palabra. Y yo tengo que ir a preguntarle a Él la palabra. Y tengo que dejar que esta palabra fluya para el pueblo. Porque tiene que venir de Él. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que el pueblo necesita? Su ministerio encargado. Pero el pastor es Él. El dueño del rebaño es Él. Él lo compró con su sangre. Somos comprados. Le pertenecemos a Jesús. Él es el dueño. Él no nos va a dejar arrebatar. Él no nos va a dejar llevar. Él nos cuida. Y Él es fiel. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no anda jugando diciendo cosas por decir. Los hombres hacemos promesas y las incumplimos. Pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este Dios que le habló a Filadelfia es el único y soberano Dios, el que estuvo con Israel en ese proyecto de salir de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y llegaron. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Éxodo capítulo 40, 36. ¿Quién tenía la dirección de ese proyecto? Moisés. ¿Era Moisés el que decía caminemos o no caminemos? No. El que iba delante de ellos no era Moisés. Moisés era simplemente un servidor de Dios que se usaba para ciertas cosas que necesitaban en el liderazgo. Así como usted y yo somos utilizados por Dios para ciertas cosas dentro del liderazgo. Por eso Dios lo llamó, porque usted es importante aquí. Usted tiene algo de Dios para que esto funcione. Porque Dios lo quiere usar. Porque usted tiene unas cosas increíbles que Dios le ha dado, que no me las ha dado a mí, que no se las ha dado al que usted tiene a su lado. Lo que le ha dado Dios a usted se lo ha dado a usted y a nadie más. Amén. El liderar. O sea, cuando Jesús se le aparece a Filadelfia y le dice: yo tengo las llaves y yo abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre, lo que le está diciendo es: tranquilos, mijitos, que la iglesia la lidero yo. Yo soy el que voy delante. Y si yo voy delante tuyo, tú no te preocupes. Hay gente que vive muy preocupada, muy estresada. Y hay personas que llegan un domingo a la dominical, hermano, en un nivel de estrés alto, casi que pensando en el fracaso. Pero nosotros no podemos pensar en el fracaso cuando Dios es el que va adelante. Hermano, si fuera el hermano Weimar delante, yo le diría: cuidado, podemos fracasar. Bueno, hemos dicho, vamos a fracasar. Pero Dios va adelante. El que va adelante es Él. El que tiene la llave no es el hermano Weimar. El que tiene la llave se llama Jesús. Y va delante nuestro. Mire, 40:36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían. ¿Quién era el que decía: caminen, paren, aquí se quedan? Dios. El que tiene la llave. Cerraba, paren.
habría, sigan, ¿sí lo ven? La nube que estaba de día y de noche era para decirle al pueblo: este es un proyecto mío, yo lo dirijo. Y llegaba la nube y bajaba. Entonces el pueblo acampaba. Y luego la nube subía y el pueblo desbarataba sus tiendas de campaña, le echaban al hombro y a caminar se dijo, porque Dios ya vio. Dios abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cómo se movían ellos? Por la nube. ¿Y quién es el que iba en la nube? Él iba delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Es el mismo que le dice a la iglesia de Filadelfia: tranquilos, yo estoy contigo, yo tengo la llave. 40:37, miren esto. Pero si a Moisés se le ocurría que se tenía que seguir, entonces el pueblo sí podía seguir. Si Moisés decía por aquí o por acá, ya vamos a arrancar, entonces Moisés era el que guiaba al pueblo. Hermanos, tenemos que aprender a dejarnos guiar de Dios. Tenemos que aprender a ver la nube, porque la nube la veían todos. Hermano pastor, ¿usted qué ve la nube? ¿Qué ve? ¿Se alzó o se bajó? No, yo te pregunto más bien, ¿tú qué ves? Porque estamos viéndola desde el mismo punto. Si ve la nube arriba, camina. Y si ve la nube abajo, descansa, pare. ¿Hay que caminar? Sí. ¿Y hay que parar? Sí. ¿Cuándo? Cuando la nube diga. Cuando Dios abra, hay que entrar. Cuando Dios cierre, hay que parar. ¿Quién tiene el control de la vida? ¿Quién debe dirigir nuestra vida? ¿Quién es el que tiene las llaves? Si eso pasa, Filadelfia, Dios tiene las llaves, entonces Filadelfia es una iglesia que camina segura y es una iglesia que va a andar dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios se le aparece como el que tiene la llave. 38. ¿Dónde vamos? En el 37. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Ojo a esta parte. ¿A qué? Tome nota de eso. A vista de toda la casa de Israel. O sea que cuando le preguntamos, hagamos de cuenta que yo soy un reportero chismoso y me fui al campamento de Israel y me meto a una carpa ahí de una familia de la tribu de alguno, de Judá, pues, que nos gusta la tribu de Judá. Y llegamos ahí, tocamos el timbre. ¡Tin! No hay timbre, ¿no? Porque una carpa y no había energía. Pero yo toco el timbre. Hay timbre ahí. Y me abren. Shalom, me dicen, paz. Y yo llego y le pregunto, discúlpeme, ¿cuándo vamos a seguir caminando? ¿Y hacia dónde vamos? Usted, caballero aquí de esta carpa de la tribu de Judá, dígame. Dice, mire, salgamos acá afuera. Si ve allá arriba, ahí donde está el tabernáculo, estaba en centro. Teníamos una imagen del tabernáculo, pero bueno, acuérdenme de un día ponerla para que la tengamos. Todos acampaban alrededor del tabernáculo y la nube estaba encima del tabernáculo. Eso quiere decir que todos los que salían a la puerta de su tienda podían ver la nube. Amén. O sea, ellos decían, mire, la nube está abajo, estamos acampando, hoy vamos a descansar aquí, vamos a estar con la familia, vamos a hacer unas cosas aquí, vamos a tomar fuerzas, vamos a platicar algunas cosas, pero si mañana la nube se levanta, estamos desarmando todo esto y empezamos a caminar, porque todos vemos la nube y lo que diga la nube es lo que nosotros hacemos. Hermano, qué bueno cuando hay una iglesia que diga, ¿y tú por qué es que haces eso? ¿Y tú por qué es que vas a la iglesia? ¿Y tú por qué es que oras? ¿Y tú por qué te tienen ahí? Es que yo veo una nube, es que hay alguien que va delante de mí con una llave. Yo obedezco a uno que se llama Jesucristo. Él es el que me guía a mí. Yo no sigo a otro. No seguimos a Mahoma ni a
seguimos un concepto humano, seguimos al autor de la vida, al único y soberano Dios. Su nombre es Jesús. Y que se iban a poner contentos. Y ahí uno se iba a parar. Amén. Se iban a desbaratar aquí. Gloria a Dios. Eso que se van a Monterrey aprendiendo, ¿no? ¿Cierto? O como que ya se les olvidó. Sí, como que iba adelante. Como que lo dudo. Como que no sé. Dígalo, pastor, dígalo. ¿Quién va delante de nosotros? Él va delante nuestro. Si usted quiere parar, párese. Y dígame. Y luego se sienta. Eso no es desorden. Desorden más bien dentro de un culto y dentro de la presencia de Dios es uno estar pasivo. Eso es desorden. Porque orden es estar en el lugar correcto. Y en el lugar correcto donde está Dios hay vida. Y donde está su pueblo hay vida. En otros proyectos no se puede hablar porque la gente está muerta. Porque están muertos en delitos y pecados. Pero Jesús nos lavó con su sangre. ¡Estamos vivos! ¡Amén! Si hay alguien vivo, levántese y dale la gloria al Señor. Párese un momento y diga: estoy vivo. Puedo palmear, puedo brincar, puedo decir gloria a Dios. Su sangre, su sangre, su sangre me limpió, me dio vida cuando estaba muerto. Hay poder, hay poder, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a Dios! Siéntese un momentito. Bienvenidos, Iglesia Filadelfia. Bienvenidos. Así es. Yo les invito a que de aquí en adelante, hermanos, vamos a pasar por 200 corriendo. Vamos a pasar así, mira, 100, 150, 200, 250, 300. Aleluya. Filadelfia no tiene problemas para que la gente llegue, porque en Filadelfia suceden cosas maravillosas. Donde está Dios hay milagros. Donde está Dios se levantan los muertos. Donde está Dios, hermanos, sucede cualquier cosa. Donde está Él con esa llave. Solo lo miramos a Él. ¿Qué hace con la llave? ¿Abrió o cerró? Y a la vista del pueblo solamente tenemos que entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Abre o cierra. Filadelfia, una iglesia dirigida por Dios. Filadelfia, un pueblo que camina seguro. Filadelfia, un pueblo vivo. Un pueblo de gente que puede estar tranquila. Un pueblo de gente gozosa que puede gozar y decir: ¿cómo nos va a ir hoy? Bien. Hermanos, ¿cómo te va a ir esta semana? Yo nomás miro a ver alguno que tiene la llave. Hay una puerta en la que no me debo meter, Él la va a cerrar. Hay una puerta que necesito meterme, Él me la va a abrir. Yo puedo estar tranquilo. Yo puedo sonreír hoy cantando mi victoria de esta semana que aún no ha llegado. Yo puedo decir: me va a ir bien. Filadelfia, ¿cómo te va a ir? Filadelfia, ¿qué va a pasar esta semana? Ay, no sé, pastor. Como que me voy a morir. Ya tengo un dolor por aquí, como entre pecho y espalda, y ya como que es la última. Filadelfia, hay uno que tiene la llave. Y si Él va a cerrar tu vida y te va a mandar a descansar, bendito sea el nombre del Señor. Pero si Él abre la puerta de tu vida y te dice: hay que vivir, entonces vamos a vivir. Esto no lo maneja el diablo. Ya el diablo no tiene la llave de la muerte. Ya no es la muerte, ya no lo maneja el enemigo. Ya no son espíritus malos los que manejan esto.
Ahora es el que tiene la llave. Y usted y yo podemos tener tranquilos, porque mientras Él quiera que vivamos, vamos a vivir. Y el día que Él quiera que nos vayamos a descansar, que hayamos acabado nuestra carrera, va a cerrar. Pero ahorita, la puerta, ¿cómo está? No le digo que ya estoy predicando el dentro de 8 días. Pero sigamos con pues. A vista, ¿cuál es la palabra que estábamos llamando la atención? ¿Era Moisés solamente el que veía si la nube subía? ¿Era Moisés el que guiaba al pueblo? ¿Y ustedes se acuerdan cuando ellos llegaban momentos críticos? ¿Qué era lo que decían? Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto a morir en este desierto. Israel, ¿por qué no miras la nube? Puedes salir y mirarla. ¿Sabe por qué? Porque a veces se nos olvida quién es el dueño de esto. A veces se nos olvida quién fue el que murió en la cruz por nosotros. Y a veces se nos olvida quién es el que tiene la llave. Hermano, la llave no la tenemos ninguno, no estamos aquí. La tiene el que se pasea. El que se pasea. Él anda así con la mano arriba y dice: yo tengo la llave. Aleluya. Tranquilos, a ti nadie te va a hacer daño. Que el enemigo te quiera hacer daño, no te va a hacer daño. Yo tengo la llave. Cuando yo le cierro a él, él no entra. Y si el diablo va a entrar por una puerta, yo se la cierro y no entra. Y si necesito que tú camines, yo te abro y tú sigues. Y si viene el diablo, le cierro la puerta y no entra. O sea, hay una garantía del poder de Dios para que usted y yo podamos seguir. Esto, hermano, no lo detiene nadie. Aún una iglesia en Filadelfia, nadie la detiene. Si usted está en Filadelfia, vaya para adelante, que nadie te va a detener. Cuando empezó la iglesia primitiva, apostólica, ahora que está de moda la palabra, hablando de esa época, de los que quedaron, de aquellos que siguieron las pisadas del Señor cuando Él subió. Hechos capítulo 13, versículo 2, era una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Era una iglesia que veía quién tenía la llave y quién era el que decía que abría o que cerraba. Hermano, nosotros aquí nos parece que esto simplemente a veces son criterios de personas. Y a veces si alguien habla bonito, o si alguien tiene ciertas capacidades o cualidades. Hay gente, hermano, con muchas capacidades. Pero esto no depende de nosotros. Esto depende del que tiene la llave y abre. Si Dios le abre una puerta, usted métase. ¿Y por qué no se le abre a otros? Yo no sé, pero a mí me abrió una puerta. Y yo sé que a cada quien Dios le va a abrir su puerta. Yo sé que cada uno hemos sido llamados para algo. En Filadelfia, hermanos, la gente va tranquila y va segura y va para adelante. Por eso le digo que si nos metemos hoy en este proyecto Filadelfia, hermano, a mí, ¿sabe cómo me parece esto? Que hay ¿se acuerdan cuando nos vamos para la convención y el autobús se para ahí? Y abre la puerta y nos empezamos a subir y a ubicarnos en los puestos. A mí me parece ver un autobús aquí que se llama Filadelfia, que a lo largo de ese altar, con las puertas abiertas, esperando que la iglesia de Coronango de Monterrey. Gloria a Dios. Vámonos, que esto se llama Filadelfia. Yo no sé quién se quiera montar ahí, pero yo no soy el chofer, hermano. El chofer ya tiene chofer ese bus. Pero yo, aunque sea, quiero ser el ayudante con un pañuelo rojo diciendo: dele. Pero yo quiero ser parte de eso. Amén. Yo no sé si usted quiere ser parte y que hay un puesto para mí. ¿Será que habrá un puesto para usted? Yo creo que sí. Y yo creo que ese bus se va a volver más grande, hermano, porque esto de Filadelfia, digo, vamos a pasar por 200 corriendo. En Filadelfia no hay problema, hermano, de que una cosa que otra no. En Filadelfia lo que andamos mirando es la nube y al que tiene la llave. En Filadelfia tenemos los ojos puestos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave. ¿Por qué Israel miraba la nube? Porque la nube es la que dice si nos vamos o nos quedamos. Aquí la iglesia tiene que tener la mirada en el que tiene la llave. Y usted tiene que estar mirando la llave. Y ver, la va a abrir, abrió, vamos.
hermano, el Señor nos está abriendo una puerta. Y mire cuando habla de la llave de David. Bueno, estábamos aquí primero ya. Me adelanto, perdónenme. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y cuando empezó la iglesia, miren hermanos, ¿quién tenía la llave? ¿Quién abría? ¿Quién cerraba? Es que eso con el proyecto tradicional se le olvidó al mundo. Este proyecto tradicional hizo un daño. En Tiatira, Pérgamo, todo eso se corrompió el asunto. Ya no es Dios el que tiene la llave. Ya es gente la que dice. Y hay gente que habla en voz de Dios. No, Señor, Dios solo hay uno y Él tiene una voz. Amén, amén. Y Él nos habla a través de su palabra y a través de su espíritu. Y yo no sé si usted hoy está oyendo la voz de su Dios. Amén. Si está oyendo la voz mía, hermano, está perdido. Pero si está oyendo la voz del que lo salvó, esa voz le tiene que estar retumbando los huesos. Eso, ¿cómo es? Estremece mi estructura, los huesos. Ministrando estos al Señor, ¿y qué? Por eso es que la iglesia de Filadelfia y se mueve en el espíritu, pero hay que hacer ¿qué? No solo ayuno. Ministrando, sirviendo. Ay, hermano, ¿cómo así? Yo creía que esto no hay que servir. No, esto hay que servir porque en el servicio es donde usted se perfecciona en los planes y los proyectos de Dios. Amén. Ministrar es servir. Y cuando Dios le dice haga tal cosa, cuando Dios le diga haga el aseo, usted coja esa escoba y ministre a Dios con esa escoba. Si le dijeron haga el talento y está haciendo unas gorditas, ministre a Dios en esas gorditas. ¿No ha visto que hay gente que está con la escoba? Ay, ¿por qué no le dijeron a otro? Y yo a mí siempre el aseo a mí. Soy el ministro de aseo. Está viendo tanta gente y a mí siempre. Yo no creo que esa sea la actitud de Filadelfia, ¿cierto? Yo me imagino a Filadelfia viendo al que tiene la puerta y dice, Él me abrió la puerta del aseo, esto es lo mío. Aleluya. Y si Él me la abrió, nadie me cierra. Soy el ministro del aseo. Y está ahí cantando, me gozaré en Jehová. Y de pronto alguien haciendo el aseo está recibiendo el Espíritu Santo y hablando en nuevas lenguas, ministrando la presencia de Dios, diciendo, yo le sirvo a un Dios vivo, yo le sirvo a un Dios que abre y ninguno cierra, yo le sirvo a un Dios que me ha dado vida, que me ha perdonado. Esto es increíble, man. Podríamos estarnos aquí hasta las 8 de la noche, no me dan ganas de irme y ni dejarlos ir a ustedes. Entonces, ni modo. ¿Qué apa? ¿Qué dice entonces? Ellos ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces, estaban sirviendo y un día en medio del servicio estaban en ayuno. Por eso en un ayuno pueden pasar cosas muy increíbles. Hoy estamos en ayuno, por eso yo creo, porque yo estoy en ayuno al menos. Yo sé que y estoy ministrando al Señor. Así es de que hoy el Espíritu Santo puede hacer algo como lo hizo ese día, porque es el mismo de allá de Bernabé y de Pablo, es el mismo que está aquí. Yo no sé si usted crea que es otro, pero es el mismo. Esto no ha cambiado, Dios es el mismo, Él es inmutable, nunca cambiará. Ojo a esto. Dijo el Espíritu Santo, habló Dios, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire, hermanos, ¿quién abrió esa puerta ese día? Sabemos que el Espíritu Santo es Jesús, y que el que tiene esa llave es el Espíritu Santo, que el mismo Jesús. Dios es uno solo. El que está delante de la iglesia dice, yo voy a estar con ustedes. Me voy, pero volveré, vendré a vosotros. Voy a estar con ustedes. Ahora ya no en carne. Ya en carne era para ir a derramar sangre, ir a la cruz, tenía que ir un hombre. Pero después de eso yo me voy a levantar y voy a estar con ustedes como Dios en espíritu, como el único Espíritu Santo que hay en Dios. Aleluya. Y dice que ministrando ellos, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, el orden, miren, el orden de la iglesia simplemente lo que hizo fue acomodarse al plan de Dios. La organización tiene que estar a orden de lo que Dios diga. Pero el que tiene que mandar, el que tiene la llave, se llama Jesús. Esto aquí no es el capricho de alguien, ni la locura de nadie. Esto tiene que ser la voz de Dios. Cuando Dios dice, abro, nadie va a cerrar, mijito, tranquilo, no se preocupe. Si Dios le abre una puerta a usted, nadie la cierra. Si Dios dice esto es con usted y con nadie más. Y nadie le puede cerrar eso. Porque arriba de Dios no hay nadie. Amén. Mire otra. La iglesia entonces ese día, obediente al Espíritu y en orden, la iglesia los comisionó y los mandó. En ustedes, el Espíritu que dijo que fueran, se van de aquí. Así como de aquí vamos a mandar unos 5 varones con sus esposas. Hay 5 lugares esperando. Y ya empezamos el viernes la capacitación. Amén. Y ya el hermano Amador, presidente, me está diciendo, hermano, necesito 2. Yo le dije, tengo 5, pero todavía falta un tantito. Eso está como cuando usted pone a cocer el pollo para el mole y todavía le mete el tenedorcito y todavía lo siente duro. Y cuando lo siente blandito dice, ya está el pollo. ¿Sí o no? Entonces tiene que cocerse otro poquito. Necesitamos más calor y más tiempo de cocimiento. Necesitamos más terapia. Bueno, gloria al Señor. Hechos capítulo 13, versículo 4. Entonces, ellos entonces enviados por... Esto es lo que tiene que mover la iglesia, hermanos. Porque cuando la gente se envía sola, o cuando la gente se la cree sola, se tiene que devolver. Pero cuando uno es enviado por el Espíritu Santo de Dios, nada lo puede detener. Aleluya. Mire, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron ¿a quién? Entonces Seleucia, ¿qué pasó? Iba el Espíritu y le abrió la llave. Y luego llegaron a Chipre. ¿Y qué pasó en Chipre? ¿Quién iba adelante abriendo? Dios. Eran muy fuertes, Pablo y Bernabé, eran muy valientes, eran diferentes a nosotros. No, era que había uno que iba adelante con la llave. Ellos no iban allá atrásito. Hermano, Filadelfia es vivir tranquilo, vaya atrásito que el que lleva la llave va diciendo para dónde. No se preocupe tanto usted por todo. ¿Qué hago? No se preocupe, usted nomás siga al que tiene la llave. Hechos 16, versículo 6. Atravesando Frigia. ¿Qué significa atravesar? Pasar por el medio. ¿Quién les había abierto esa puerta a Frigia? Pablo empezó a ver que esto empezó a funcionar muy diferente a lo que él hacía. Cuando iba para Damasco, él iba a ir a Damasco y hacer cosas y no pudo llegar a Damasco. Pero ahora Pablo va guiado por el Espíritu Santo y por donde va se abre todo y va atravesando Frigia. Frigia, que hacia atrás, vamos para adelante. ¿Cómo la ven? Aleluya. ¿Interesante o no interesante? Amén. ¿No quisieras que Dios te enviara? ¿No quisieras ir tú también? Amén. Que Él va adelante, atravesemos Frigia. Pero que Él vaya adelante. Y la provincia de Galacia, ¿cómo ven? Galacia se la atravesaron, o sea, la pasaron por el medio, quedó atrás. O sea que Pablo y Bernabé iban para adelante. Vamos para adelante. Pero miren lo que pasó. Y cuando llegaron a Misia, en Misia la nube bajó. ¿Y qué dice? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermano, pero si es la voluntad de Dios que prediquemos el Evangelio. Sí, es la voluntad de Dios. Pero ese día el que tenía la llave dijo, ahorita no van a predicar en Asia. ¿Y quién es el que manda? Dios. ¿Te imaginan cuántos rebeldes no estarían ahí diciendo, la voluntad de Dios es Asia? No sé muy por qué. ¿Cómo es que dice Marcos 16:15? Y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, que
bien preocupado, será citando Biblia y todo pegado de la puerta, cuando el que tiene la llave la cerró, digo, ahí no me entran ahora, porque necesito que vayan a otra. Es que, hermanos, a veces nos complicamos la vida unos a otros, porque usted anda pegado a una puerta y dándose ahí que se abra. El asunto, la puerta no, la puerta tiene una llave, el que tiene la llave ya. Usted no se dé golpes con la puerta. Ay, hermano, que me ha tocado tan duro. Mire, estoy aquí, nada que puedo. Nada que se abre la puerta de la bendición. No se preocupe. Lo único que usted necesita es que el que tiene la llave le abra. Pero ¿y por qué no le ha querido abrir? Algo tiene que ser, porque no le ha abierto. Nomás espere, mírelo, ahí va la llave, y no le abre. ¿Para qué da usted de golpes con la puerta si usted no la puede abrir? Deje mejor que se la abra. ¿Sabrá él cuándo se la puede abrir? Sí, Dios sabe cuándo abre, cuándo cierra. Los que no sabemos nosotros. Entonces mire, ¿me sigue? Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, una puerta cerrada. Y luego dice 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio de Grecia estaba en pie rogándole diciendo, paso a Macedonia y ayúdenos. No, es que el asunto era hacia Asia cerrada, pero para acá estaba Macedonia abierta. Iban en el camino equivocado. Venga, mijito, porque aquí es donde yo lo necesito. Y usted ve a Pablo predicando en Galacia, Filipos, y en esas cartas es que esas no están allá en el Asia Menor, esas estaban en Macedonia. Y si ve todo lo que Pablo hizo, y las cartas y las iglesias que fundó y todo, ¿dónde? En Macedonia. Porque Pablo iba hacia Asia, pero la puerta estaba. Y en Macedonia, ¿cómo estaba? ¿Y cómo le fue a Pablo en Éfeso, Corinto, Galacia, Colosas, Tesalónica, provincias de Macedonia? ¿Cómo le fue? No están en la Biblia las cartas, las iglesias. No está el testimonio de lo que ahí pasó. ¿Quién iba guiando? ¿Quién es el que tiene que llevar la llave? ¿Ven lo fácil? Donde Dios abra, ahí vamos. Y donde Dios cierre, por ahí no vamos. Eso es todo, hermanos. Solamente hay que estar mirando como Israel miraba la nube. Se levanta, vamos. Se baja, paremos. ¿Es tan difícil, hermanos? Es muy sencillo el evangelio. Porque el evangelio, hermano, no depende de que usted y yo utilicemos una fuerza increíble y sobrenatural. No, es simplemente que seamos obedientes. Que preguntemos. Que vayamos donde el que tiene la llave, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y no simplemente la locura de todos, que yo hago lo que quiero y voy a donde quiero y hago lo que quiero. No, eso aquí no funciona. Filadelfia no es así. Así es Tiatira, así es. ¿Cuál es la otra? Pérgamo. Filadelfia es una iglesia que ¿quién tiene la llave? El Señor. Luego, ¿qué dice? Se le mostró a Pablo una visión de un varón macedonio, estaba en pie, rogándole. Mire, mientras que Pablo estaba luchando para entrar a Asia, Dios estaba diciéndole a Pablo, Pablo, por favor, ven a Macedonia. Pablo, rogándole. Cuando usted está loco haciendo cosas, Dios te está rogando, mi hijo, ven al ayuno, ven al culto, ven a la oración, conságrate a mí. En lugar de estar allá dándote de golpes con esa puerta, yo tengo la llave, yo te la voy a abrir, espérate un momentito. ¿No le parece increíble? ¿No les parece algo grandioso? ¿Ya de qué nos preocupamos? ¿De qué andamos azarados? ¿Cómo nos va a ir la semana? Bien. Porque el que tiene la llave, ¿quién es? Dios. Amén. Mire, 16:10. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Démosle un aplauso al Señor. Dios es el que dirige la iglesia. La iglesia la dirige el Espíritu.
La iglesia es el plan de Dios en el cual Él tiene la llave. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La iglesia no es huerfanita. Algunos nos dicen a nosotros, los pentecostales y los que predicamos el evangelio apostólico y la unicidad, que somos huérfanos, que porque no tenemos padre no creemos en el Padre. Eso no es cierto. Eso es una mentira diabólica. Dios es Padre eterno, pero Él también se hizo carne, y Él es Espíritu Santo desde los siglos y hasta los siglos y por toda la eternidad. Él es el Espíritu Santo y es Padre de todo, y se hizo carne, se hizo hombre, se hizo hijo. Él, Dios. O somos huérfanos, tenemos un Padre, es Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos huérfanos de Dios. Y si somos hijos, entonces tenemos Padre. Y si tenemos Padre, tenemos quien nos cuide, quien nos dirija y a quien obedecer. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, el Espíritu de Dios, el único atributo de Dios que viene hacia nosotros, o sea, los atributos de Dios, santidad y verdad, viene el Espíritu Santo de verdad. Amén. O sea que cuando viene el Espíritu a la iglesia, porque la morada del Espíritu Santo de Dios es la iglesia, entonces la iglesia se vuelve santa y verdadera. Porque ¿quién está en ella? El santo y verdadero. Amén. Que llevamos hace 8 días. Pero cuando venga el espíritu de mentira, ¿sí lo está leyendo? El espíritu de verdad. ¿Y cuál es el espíritu de verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dios es espíritu. Y cuando venga el Espíritu sobre la iglesia, es para que la iglesia haga lo que quiera. ¿Cómo dice? Primera palabra. Él. Hombres. Él. Hermano, no tenemos problema de decir que Él nos guía. Él nos gobierna. La iglesia, hermano, no se manda sola. La iglesia es guiada por Él. Los iglesia a poner contentos. La iglesia es guiada por el hermano Pedro Pérez. Olvídese. La iglesia es guiada por Él. Vi que iban a tumbar el techo. Como que no lo creen mucho. Como que no lo recibimos así con la fuerza que tiene que ser. Él os guiará a toda la verdad. O sea que el camino de la iglesia guiada por el Espíritu es un camino de verdad. Entonces la iglesia se vuelve verdadera. ¿Así lo ve? El asunto no porque nosotros seamos muy verdaderos, sino porque alguien nos está guiando por el camino de la verdad. El Espíritu de verdad viene a la iglesia y nos guía, nos abre la puerta. Por aquí, esto es verdad. Nos abre por aquí, esto es verdad. ¿Por dónde camina la iglesia? Un camino de verdad, una iglesia verdadera. Por eso aquí no tenemos que andarle dando cuentos a nadie, porque si usted anda caminando por ahí, su camino es la verdad. Por sus frutos los conoceréis. Esto no se trata del que más hable, esto se trata del que camine por ahí. Amén. Filadelfia, una iglesia movida y guiada por el Espíritu de Dios, por medio del desarrollo del servicio, o sea, el ministerio, ministrando a Dios,
activando los dones del Espíritu Santo, y donde el Espíritu Santo guía, donde el Espíritu Santo habla, donde el Espíritu Santo ordena, donde el Espíritu Santo gobierna. Amén. Primera de Samuel 17:47, cuando David va a enfrentarse con el gigante. ¿Sí es eso? ¿Sí es ahí eso? ¿Sí es ahí un acontecimiento increíble de un varón de fe guiado por el Espíritu de Dios, de alguien que se movía en órdenes de Dios, y que ahora dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos? ¿Sí era ese, no? Gloria a Dios. Primera de Samuel, primero, ¿no? Primer libro, porque no es primera, sino primero. Ajá, sí. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Por qué David podía decir eso con toda tranquilidad? ¿No será que David ya había visto la puerta? ¿No será que David ya veía que iba con la llave abriendo? Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijo? ¿La llave de quién? De David. No quisiera terminar, hermanos, sin decirles estas cosas que son bien interesantes para la iglesia. Ese término llave de David se utilizó en la Biblia, en el libro de Isaías, y tiene una connotación poderosa y grande para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Muy grande, demasiado grande. Amén. Quírate. Isaías capítulo, yo sé que ustedes ya se quieren ir. Isaías 22. Pero yo sé que también algunos no se quieren ir, porque están esperando algo que Dios les quiere decir ahorita, en lo que vamos a terminar. Así es de que aguantes este postre. Gloria a Dios. Está dulcecito y rico. Isaías capítulo 22, versículo 22. Hay unos que me piden, hermano: estoy aquí, heme aquí. Gloria a Dios. Por eso les doy descanso de cuando en vez. Pero algunos se enojan por eso. No se enojen. Se enojan porque estoy y se enojan porque no estoy. ¿Cómo tenerlos contentos? Gloria a Dios. Relájese. Gócese en el Señor. Disfrute lo que es vivir en el Señor. Disfrute que Dios le hable. Disfrute esto para usted hoy. Yo, hermanos, cuando lo leí, cuando me lo comí, yo me lo disfruté. Tiene tanta azúcar que hasta dije: ay, de pronto me da hasta diabetes. Pero es de Dios, no da diabetes. Está dulce. No es amargo. Dulce. Está hermoso. Mire, hermano. ¿Isaías qué? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto se lo dijeron a un varón llamado Eliakim, y él tenía que reemplazar a otro varón que se llamaba Sebna, que se había torcido. Sebna se torció porque lo que guardaban ahí eran cosas increíbles. Esa llave, hablando literalmente de lo que hacía. O sea, Sebna tenía una llave colgada física, hermano. Yo sé que ahora el Señor Jesús va delante de nosotros con una llave espiritual, abriendo puertas espirituales y abriéndonos espacios. Pero ese Sebna tenía una llave física. Era un portero. Era uno que le dieron esa llave para que abriera los alfolís, para que abriera unas puertas, llamada la llave de David, la llave del rey. Ahí se manejaban los tesoros. Haz de cuenta que ese era el tesorero. Listo, tenía la llave donde se guardaban los tesoros. Y Sebna se torció, como mucha gente se tuerce por el dinero, ¿cierto? Porque empiezan a agarrar lo que no es de ellos, ¿cierto? Tenga mucho cuidado con lo que no es suyo. No agarre lo que no es suyo.
Lo que es suyo, agárrelo y disfrútelo en Dios. Pero con lo suyo. Pero lo que no es suyo, tenga cuidado con eso. Sebna entonces se torció, se dañó, empezó a corromperse en inmoralidad, quién sabe qué tantas cosas. Y a Sebna, Dios lo corrió del cargo. Porque hermanos, a Dios no le pasa nada. No se preocupe. Entonces Dios se llama a un varón, Eliaquim, hijo de Hilcías. Versículo 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Esa palabra le llegó a Sebna. Le dijeron: Sebna, hasta aquí te llegó tu trabajo, tu ministerio, te torciste. Dios se ha valido de un hombre, Eliaquim, uno derecho, que ahora va a tomar tu vestido. Ese vestido quiere decir la autoridad que él tenía. Sebna era un hombre de autoridad. El que tenía esa llave era una persona de autoridad. No era cualquier persona. Y ahora se la iban a dar ¿a quién? A Eliaquim. Eliaquim entonces es tipo de una persona recta que puede tomar el vestido, la autoridad y la llave. Eliaquim, tipo de Jesucristo, del que tomó la llave. Uno que no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Uno moralmente digno de tomar el vestido y de tomar la llave. Por eso cuando Jesús dice: yo tengo la llave de David, es que yo, es Eliaquim, era tipo de lo que yo iba a hacer espiritualmente con la iglesia. Uno que moralmente podía tener esa llave. Porque usted y yo no podemos tener esa llave. Amén, amén, gloria a Dios. El que la tiene se llama Jesús, y Él tiene el derecho moral para tenerla. Gloria a Dios. Y Él tiene la santidad que se necesita para tenerla. Amén. Y Él tiene la capacidad para tenerla. Amén. Entonces mire, esa puerta, esa llave, o sea, ahora ¿quién la tiene? Jesús. ¿Quién la tenía? Sebna. ¿Y a quién se la dieron? A Eliaquim, que es tipo de Cristo, para que Cristo tome la llave de David. Mire, esa llave, literalmente, o sea, Sebna cuando era Sebna, y luego Eliaquim cuando fue Eliaquim, tenía la llave para abrir los graneros. O sea, la provisión de alimento del reino. Imagínense en los tiempos de David, los tiempos más gloriosos en las victorias y en las batallas y en las conquistas de David. ¿Cómo estaban esos graneros? ¿Había provisión o no había provisión? Entonces, mire, hermanos, para nosotros hoy, ojo, porque se le digo que esto era dulce para comérnoslo. Si usted está en el plan del que tiene la llave de David, entonces Él tiene la llave de la provisión para ti. Gloria a Dios. ¿Quién es el que abre lo que tú necesitas? Dios. El que tiene la llave. Vamos a dejar de preocuparnos tanto. Vamos a dejar de estresarnos tanto, iglesia. Es mejor ser fiel a Dios. Es mejor poner la mirada en el que tiene la llave, porque Él tiene la llave de los graneros. Cuando Él quiere abrir provisión, la abre y dice: bien, agarre pues, hijo. Hay bastante. No se preocupe. ¿Quién tiene la llave? ¿La llave de qué fue que dijo Él en Apocalipsis? La llave de David. ¿Y cuál fue la que le entregaron a Eliaquim? La llave de David. Y esa llave abría esos graneros de provisión. O sea que cuando el rey decía: Eliaquim, vamos a necesitar unas 2 toneladas de trigo. Eliaquim iba con la llave, abría y allá había unos, ¿cómo se llaman los que cargan? Unos chalanes. Y ella cargan de abulto. Y Eliaquim nomás aquí contando: 1, 2, 3, 4, 5. Salieron 2 toneladas para el rey. ¿Y quién cerraba? Eliaquim. ¿Y quién podía abrir? Eliaquim. Por eso él abría y nadie cerraba. ¿Por qué? Porque la llave la tenía Eliaquim. Y esa era la tipología de lo que Cristo iba a hacer con la iglesia. Que ahora usted y yo, el que tiene la llave ya no es Eliaquim, ni el granero es el granero de David. Ahora el que tiene la llave es Jesús, y el granero es el granero de Dios.
Yo tengo la llave. Yo te puedo abrir. Aleluya. ¿Alguien está necesitando provisión? Amén. Hay uno que tiene la llave y lo puede abrir. El primer punto eran los graneros. El segundo punto eran las armas. O con eso. Ahí en los bodegas del rey se guardaban las armas necesarias para el día de la guerra. Regularmente no andaban en guerra, entonces todos andaban ahí. Los de acá, había dos en la puerta con una espada. Pero sucede que todas las espadas de aquí estaban allá guardadas bajo llave. ¿Quién tenía la llave? Eliaquim. Nosotros ya no teníamos que andar con espada la congregación porque no estábamos en guerra. Había un par de soldados por ahí guardando la calle y ellos tenían su arma. Las espadas de nosotros, ¿dónde estaban? Guardadas en el gran. No se ocupaban ahora. No era tiempo de pelear. Estaban guardadas. Pero en el momento en que se decía, vienen los sirios, vienen los babilonios, viene alguien a atacar a Jerusalén, entonces Eliaquim iba con la llave y abría el lugar de las armas y pasábamos todos, pásame la mía, y tenga para usted, y para usted, y para usted, y salíamos todos con el arma en la mano. Cuando necesitas el arma, Él tiene la llave que te abre el lugar de las armas. Aleluya. Ah, eso es algo increíble. No digo que dulce. Hermano, lo que necesitas, provisión. Necesitas pelear, necesitas el arma. Dice, venga, yo la doy, yo tengo la llave. ¿Cuál necesitas? Dice, no, una espada como, necesito como una ametralladora de esa. ¿Quién ha ido al ejército aquí? Una M no sé qué. Un fusil. Yo decía, no, yo necesito es una bazooka, esa que así se mal. ¡Oh! Buena foto. Y entonces el que tiene la llave dice, ¿qué es lo que necesitas? Yo abro aquí y te doy lo que necesites. Y yo cierro aquí y aquí nadie entra, ni nadie abre, no yo que abro y yo cierro. Ustedes sabían que los graneros, las provisiones y las armas. Pero no solamente había eso. Había otra cosa más. Los tesoros, el oro y la plata. O sea, la riqueza. Por eso la iglesia es llamada, hermano. No somos el evangelio de la prosperidad, ni andamos ofreciéndole plata a todo el mundo. Pero una cosa sí le podemos decir, que si alguien es fiel a Dios, tiene derecho y acceso a esa llave. O más bien, al que abre ahí el cajón o el lugar o el granero donde están los tesoros. Todo el oro y la plata estaban ahí guardados. Y a veces usted y yo necesitamos un poquito de riqueza, porque la miseria es muy horrible, porque el diablo nos robó todo, aún la riqueza, la familia, el hogar, la salud, la vivienda. Aleluya. Todo lo robó el diablo. Y yo necesito que alguien un día me abra una puerta y me devuelvan de lo que me robaron. Amén. Alguien que diga, ha habido una injusticia con este necesita que yo le abra esa puerta. Por eso, hermanos, uno no debe andarse afanando por la riqueza, porque la riqueza está en un lugar y el que tiene la llave anda con nosotros. Gloria a Dios. Ahí está. Y tiene la llave y anda conmigo. La iglesia, Filadelfia, el que tiene la llave de ¿qué? De David. Y la llave abre graneros, armas y tesoros. Y por último, en la que terminamos, que es la que conecta todo este mensaje, porque todo esto va conectado con una sola cosa: el aceite. El aceite en tiempos antiguos era un tesoro muy preciado. El aceite era para todo, servía. Pero en los palacios del rey había un aceite especial, y en las cámaras que guardaban los tesoros, allá había unas bodegas especiales de un aceite especial. Había aceite para provisión, pero había también aceite y especias aromáticas que se usaban en el templo para ungir. El sacerdote necesitaba ir a ungir a un varón, a un rey. Eliaquim
ábrame ahí que necesito llenar este cuerno. Recuerda que un día Samuel fue y llenó el cuerno y fue a ungir a David. No existían esas cámaras todavía porque David todavía no era rey. Eso se hicieron de David para allá. Por eso llamó la llave de David. Porque en David se organizaron muchas cosas. En David había ese tesorero que tenía esa llave del reino de David para allá. Y entonces, cuando un profeta o alguien, o un sacerdote, un ministro del altar, necesitaban ungir o necesitábamos especias, el incienso que utilizaban para mecerlo en el lugar santísimo, o el aceite para las lámparas, para que el candelabro siguiera prendiendo, iban allá y le decían: Eliaquín, busquen a Eliaquín. Y Eliaquín decía: aquí estoy, yo tengo la llave. Y abría el lugar del aceite. Y lo que se necesitaba de aceite ese día para ungir, para las lámparas, para algo del servicio del tabernáculo, entonces el sacerdote iba y lo tomaba, y Eliaquín le abría, y cuando terminaba de llevarse el aceite que necesitaba el sacerdote, Eliaquín cerraba. El cuarto punto de este postre: graneros, armas, tesoros y aceite. Ya no alcanzamos a mirar en Reyes capítulo 20, pero por ahí usted lo encuentra para que vea que esto es cierto. No me estoy inventando esto nada. Ahí estaban los tesoros, plata, oro, especies, ungüentos y la casa de armas. Y es un día Ezequías fue y se lo mostró a los de Babilonia que vinieron. El asunto, hermanos, de esto es cuando Jesús se le presenta en la revelación a Juan y escribe el Apocalipsis, le dice: yo soy el santo y verdadero y el que tengo la llave de David. O sea, iglesia de Filadelfia, para ustedes hay una bendición muy grande. Aleluya. A ningún otro Jesús se le presentó con la llave de David, pero a Filadelfia le dijo: venga, usted es la iglesia en la que yo tengo esta llave. Gloria a Dios. Ustedes se han ganado unos derechos. Amén. Por eso, hermanos, a la iglesia a la que tenemos que entrar, en el bus en el que nos tenemos que montar hoy, se llama Filadelfia. Amén. Porque en Filadelfia hay unos derechos grandes de Dios. ¿Qué necesitas hoy, iglesia de Filadelfia? ¿Qué viniste a buscar hoy? ¿Qué necesitas hoy? ¿Habrá alguien que está necesitando algo de provisión? Yo tengo la llave, dice Jesús. Habrá alguien que está en medio de una batalla espiritual y de pronto siente flaquear, y de pronto siente que no ha peleado como debe ser, y el enemigo de pronto le está dando y dando, y usted no se ve como sin armas. Jesús te dice: yo tengo la llave hoy. ¿Necesitas un arma? ¿Necesitas pelear? ¿Habrá alguien aquí a que el enemigo se ha levantado contra él y le está dando garrote y garrote y garrote, y que esté cansado de que el enemigo sea el que me dé, y que ahora diga: no, pero yo puedo ir por un arma, porque el que tiene la llave está conmigo y me puede abrir el lugar de las armas y darme un arma para pelear? ¿Será que alguien en esta noche, en esta tarde, está necesitando un poco de riqueza de Dios? Está cansado de vivir en miseria, vivir endeudado, vivir tratando de rebuscar por ahí un peso. Quisiera vivir en abundancia, lo que estamos estudiando los jueves, y necesita que Dios le abra una puerta de bendición. ¿Y será que Filadelfia será una iglesia que ama a Dios, que necesita ser guiada por el Espíritu de Dios? Una iglesia que dice: yo necesito aceite. 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Las sensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite, pero las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron el aceite. Filadelfia es una iglesia sensata. Filadelfia es una iglesia ungida. Gloria a Dios. Filadelfia es una iglesia que conoce quién tiene la llave de las cámaras del aceite de la unción.
Filadelfia sabe Aleluya. que cuando necesitamos esa unción, venimos al que tiene la llave y nos une. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos espíritu, necesitamos unción. Yo les invito a estar en pie, hermanos, en esta hora. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? Porque a Filadelfia se le presentó el que dijo: yo soy el que tengo la llave. Yo tengo la llave de David. Yo te abro ahí donde tú necesitas provisión. Yo te voy a abrir esa puerta. Pero esa puerta se le abre a Filadelfia. Tienes que montarte en el bus de Filadelfia. La puerta que se abre para Filadelfia, el que tiene las llaves es para Filadelfia. Iglesia de Filadelfia, iglesia de Coronango, yo tengo la llave, yo te abro la provisión. No busques provisión en el mundo ni en el diablo. No te esclavices del diablo. Sírveme a mí, que yo te abro la puerta. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Habrá alguien que quiere ministrar a Dios. Oh, bendito es Dios. Habrá alguien que quiere servirle a Dios. Habrá alguien que necesite que Dios le abra la puerta de provisión, ministrar y servir a Dios. Habrá alguien en esta tarde que ha venido golpeado y maltratado por el enemigo y que dice: ya me cansé, yo me tengo que levantar y pelear, pero no con mis armas. Yo necesito que el que tiene esa llave me dé un arma. Iglesia de Filadelfia, levántate y pelea. Yo tengo la llave de las armas. Vístete con mi armadura. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Habrá alguien que necesita riqueza de Dios, abundancia de Dios. Se cansó de vivir escaso, se cansó de vivir apretado, se cansó de vivir en una economía afectada por la miseria y por el diablo. Se cansó de vivir esclavo del trabajo y del diablo. Yo tengo la llave de la riqueza. Habrá alguien que necesita unción de Dios. Gloria a Dios. Habrá alguien sediento de Dios. Habrá alguien necesitado de unción de Dios. Alguien que se ha cansado de vivir seco. Alguien que se ha cansado de vivir sin unción. Alguien que dice: yo necesito que me abran la puerta de la unción del aceite. Que fluya el aceite de la unción. Filadelfia, yo tengo la llave. Filadelfia, yo abro donde está el aceite. Para ti que lo necesitas, para ti que lo anhelas, para ti que viniste hasta Dominical diciendo: pues voy a ir de pronto. Ya no tengo fuerzas. Ya de pronto no siento nada. Pero en esta hora la puerta se abre de la unción del aceite sobre ti, y una unción cae sobre tu